Vamos a ver cómo sale esto porque es controvertido. Pero bueno, vamos a intentar colocarlo en el canal de Reencuentros y a lo mejor tengo que ser un poquito críptico, pero como ya estáis aprendiendo a leer entre líneas, pues vamos a ver poco a poco. Hoy quería centrarme en la figura desconcertante de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Desconcertante porque, desconcertaba hasta a sus propios discípulos con determinados comportamientos, ¿no? Con determinadas palabras, incluso pues, a los más allegados, a los más cercanos. La figura de Jesucristo, piedra de contradicción, da mucho que pensar, porque a veces la actuación que vemos en el Evangelio contradice un poco lo que es la lógica humana. Yo en el canal de Reencuentros, en diferentes vídeos, he hecho mención a la extraña lógica divina, porque muchas veces no coincide con lo que los seres humanos haríamos. Podríamos abrir un debate sobre la justicia y la misericordia divina, ¿verdad? Nos pegaríamos aquí si Dios es infinitamente justo, pero es infinitamente misericordioso, si Dios castiga a todos, va a perdonar a todos, a ver cómo se come eso. Y entonces nuestro ánimo humano, el de cada uno de vosotros, pues diría, pues yo me inclino más por pensar que Jesús es misericordioso, pues yo creo más en un Dios justiciero. Bueno, yo creo que al final en la parusía nos sorprenderá a todos, porque a lo mejor no actúa conforme a nuestros moldes, a nuestra manera de pensar. Esta introducción vale también para ver de forma análoga que lo que hacemos los seres humanos también puede ser motivo de contradicción o de incomprensión por parte de mucha gente. Dice, pues yo no termino de comprender por qué ha hecho las cosas así, por qué ha actuado de esa manera. Pues hombre, caben dos opciones: o te rebotas y diciendo, bueno, pues como no lo entiendo, pues no es de mi cuerda, o me intento esforzar para comprender qué puede haber detrás de eso, o no, simplemente lo dejo entre paréntesis. Fijaros que, por ejemplo, la figura de la Virgen María, que en el Evangelio deja entrever que muchas veces no llegaba a entender el comportamiento de Jesús y era la criatura más perfecta, pero decía que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, les daba vueltas, las rumiaba, a ver por qué ha querido hacer esto, por qué ha dicho esto, por qué me trae este disgusto, por qué se pierde en el templo. ¡Qué barbaridad! Pues vaya hijo he tenido, pensaría la Virgen, perdón. Pero a veces nos da por pensar eso, que la actitud de determinados comportamientos es desconcertante. Para mí uno de los momentos a lo mejor más chulescos de Jesús es precisamente, lo he comentado en alguna ocasión, el capítulo 6 de San Juan, cuando en el discurso eucarístico, cuando le dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y claro, los judíos dicen, uy, qué barbaridad, esto es un caníbal, nos está hablando de que tenemos que comer su cuerpo, beber su sangre, qué barbaridad. Se escandalizaban, no entendían. Y como dice el Evangelio, desde aquel momento muchos ya no lo siguieron. A veces el comportamiento, las palabras de una persona incitan a otros a decir, me ha desilusionado, no ha dicho lo que yo esperaba que dijese. Y entonces va y dejan de seguirle. Dejan de seguir ese discurso divino. Y hasta los mismos apóstoles empiezan a mosquearse, diciendo, señor, mira, que te estaban escuchando, que se han escandalizado, que se nos está yendo todo el mundo, que con esa manera de hablar no es muy demagógica, no estás alegrando los oídos de la gente. Y Jesús, que no iba buscando likes ni cosas de estas, pues lejos de decir, espera, voy a modificar el mensaje para que no sea tan cruento, para que... voy a hacerlo un poquito más light, para que no se vaya la gente, para que me sigan un poquito, no dejar de tener tanto feligreses. No. Jesús todo lo contrario. Y dice, supuesto, ¿qué pasa? ¿Que vosotros también queréis iros? Pues iros. Pero esto es lo que hay, esto es lo que es. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Esto es muy duro. Duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Bueno, pues ese mismo, cambiando lo que haya que cambiar, ¿no? Mutatis mutandis, sucede ahora también. A veces nos desconciertan determinados comportamientos. Los podemos sedimentar o directamente podemos mandar a la porra el resto de lucha, ¿no? La figura de Jesucristo, que es controvertida, ¿verdad? A veces dices, Dios es amor.
Jesucristo tenía un semblante atractivo, los niños se le querían acercar, era agradable, ¿no? Era atractivo, incluso para los niños, ¿no? Pero nos contrasta su figura, ¿verdad? Siempre que hacemos mención de Jesucristo iracundo, pues nos sale lo del templo, ¿no? Echando a los vendedores del templo a latigazos, fustigándoles, ¿no? O sea, Jesús también se enfadaba, se indignaba, ¿no? Bueno, o le ponía a caldo a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿eh? Hay de vosotros las imprecaciones que daba. O sea, Jesucristo sí era muy cariñoso, tenía cariño, es amor, Dios es amor, pero no dejaba de decir las cosas como tenía que decirlas, con contundencia. A veces el amor, el cariño requiere eso, no ir con pañitos calientes, porque si lo que está en juego es muy importante, no puedes andar dulcificando las cosas. Otra cosa es que uno, como digo, nos duela porque a veces no las entendemos. Hay muchas acciones en la Biblia que sirve de base para que muchos se declaren ateos. No se entiende pues el sacrificio de Abraham, su hijo Isaac, qué malo es Dios, todas estas cosas, ¿no? Bueno, de eso hemos hablado en otros vídeos, podríamos hablar, ¿no? Pero fijaos que la figura de Jesucristo, que es controvertida en todo momento, ¿verdad? Es perdón para la prostituta que la quieren apedrear, ¿no? Es el primer feminista de la historia. Porque la ley decía que había que apedrear a esas. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, el que esté libre de pecado, que tire la piedra primero, ¿no? Y tiene palabra de cariño para los más desechos de la tierra, incluso para Mateo, el publicano, ¿verdad? Publicano, el que recogía los impuestos para los invasores, ¿no? Era más que un recaudador de hacienda, que encima estaba recaudando el dinero para el invasor romano, fíjate. Los publicanos eran de lo peorcito dentro de la consideración de los judíos. Pero es que hasta a Centurión, eso de Jesucristo, cuando le va el centurión pidiéndole ayuda para su siervo y arranca de Jesús, le pide que vaya a ayudarle. Dice, no, pero no puedes venir a mi casa, pues soy impuro, ¿no? Y no hace falta que vengas. Di solo una palabra y mi siervo quedará curado. Y Jesús al centurión le lanza uno de los elogios mayores que vemos en el Evangelio, ¿no? No he encontrado fe más grande que este en Israel, que decía que iba a pagar esto. Fíjate, esto sigue sonando. Perdón. No he encontrado fe tan grande en Israel como en este centurión, ¿no? Como en este soldado romano. Jesús va buscando personas, no busca instituciones. No dice, me voy a mezclar con las de Hacienda, o con las prostitutas, o con los pescadores. No. Voy a huir de los militares. Va buscando personas, no instituciones, porque a Dios le interesan las personas. Y en todos los ámbitos de nuestra vida vamos a encontrar personas. Y si no encontramos personas, no vamos a encontrar nada. Vamos a estar ciegos. Solo veremos arquetipos, paradigmas, grupos sociales, que es lo que se quiere, lo que se pretende, ¿no? Cegarnos la mirada frente al ser humano. Lo digo porque, como sabéis, pues eso, hablar de los colectivos, así en términos generales, es tremendamente injusto. Ya de última salía en defensa del colectivo médico, que, tanto ha dejado que desear. Pero basta que haya 3 o 4 que están por ahí en las redes, y más que los hay, que se están partiendo la cara por defender a los pacientes, pues oye, no metamos a todos en el mismo saco, es injusto, ¿no? Pues igual que en otros colectivos, en periodistas, que también supongo que los hay, sí, por supuesto que los hay. No metamos a todos en el mismo saco. Y en las Fuerzas Armadas, también. Las Fuerzas Armadas están compuestas de seres humanos, son personas los que lo forman, y tienen familia. Claro, tienen un sentido del deber, de la obediencia, pero también tienen una prelación, una capacidad racional de organizar los principios, y no todos tienen el mismo rango. La obediencia ciega es peligrosa, hay que aplicar la razón. Y esto es algo que sí que nos viene muy bien tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, hay instituciones como, por ejemplo, la Iglesia
o el mismo ejército, donde hay una jerarquía, una obediencia entre los médicos. Bueno, el hecho de ejercer como médico, pues hay una disciplina, hay un código de deontología, ¿verdad? Ya hemos hablado de él en alguna ocasión. Pero por encima están los principios morales de cada uno. Es verdad que uno sirve a una institución, o está dentro de un cuerpo, o de un ejército, o de un ámbito de trabajo donde la disciplina se tiene que contemplar y observar, pero por encima está la ley natural, siempre. Y hay que saber quién es, quién ordena y qué ordena. Nunca se puede ir contra la conciencia de las personas, nunca se puede ir contra la libertad del ser humano. Entonces, claro, llega el momento de plantearse si hay algún tipo de rivalidad o de oposición o de contraposición entre los principios. La figura del reservista voluntario introduce un elemento, a mi juicio, muy importante. Lo he comentado por escrito y no me importa decirlo aquí, dentro de las Fuerzas Armadas. El personal que se incorpora es personal que no son chavalines. Es gente que también tiene familia y que ha desarrollado y desarrolla una tarea profesional, de una vida profesional. Tiene un criterio. Va a aportar a las Fuerzas Armadas su trabajo, su conocimiento profesional, pero aplica un criterio que ya tiene forjado con los años. No es una obediencia ciega, es una lealtad, pero una lealtad probablemente más a instituciones naturales que a instituciones físicas, ficticias, que el ser humano ha creado a lo largo de la historia. El concepto de patria, por ejemplo, es muy anterior al concepto de Estado. Engloba más cosas. Porque la ficción que podemos crear con leyes que en ocasiones pueden contravenir la ley natural o la libertad del ser humano, pues sí, hace que se planteen conflictos en las personas. Y es preferible que esos conflictos se planteen en personas que tienen capacidad mental para resolverlas, para ver claro y sobre todo que tengan consciencia de su trascendencia. Es decir, de que fuera de la vida temporal hay alguien que pedirá cuentas. Por eso yo creo que es importante la incorporación en ese cúmulo de gente que, bueno, como decían, el valor se le supone. Si yo, como había dicho, pues fuese buscando gente muy santa, pues hubiera ido a un convento o un sitio donde se reza mucho, o al Tíbet, no sé si es que en el Tíbet se reza, ¿no?, con los monjes tibetanos. O si hubiera buscado pues fuerza física, voy a un gimnasio donde están ahí todos los musculitos y tal. Si vas buscando gente con valor y con honor, tienes que ir donde predominantemente más tiene que haber ese tipo de personas. No quiere decir que todas lo sean. Si vas buscando ciencia médica, te metes en los colegios médicos y evidentemente ahí no todo lo que vayas a encontrar va a ser ciencia médica, pero es donde más probablemente encontrarás gente que sepa de medicina. Y muchos se dirán médicos y no lo son, pero como pasa en todo, y encontrarás sacerdotes que no son santos, que no rezan, o que están vendidos, incluso en jerarquías altas, ¿verdad? No quiero entrar ahí, pero es una explicación para daros a entender que a veces, insisto, hay actitudes que no se entienden, porque uno tiene unos clichés, unos arquetipos. Dígase, pues piensa en la Iglesia y piensa en la Inquisición, piensa en el ejército y piensa en balas y en guerras, Son arquetipos que tenemos que superar, porque la solución va a venir de donde menos lo esperéis. Y bueno, hasta aquí puedo leer, como diría Mayra Gómez Kemp en el 1, 2, 3, ¿no? Que paséis un buen fin de semana, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Terminaba así el Evangelio de la semana pasada. No sé si este fin de semana me dará para alguna meditación más, pero os agradezco que estéis ahí, permaneced atentos, difundid la buena noticia porque se aproximan cosas interesantes. Un fuerte abrazo y nos vemos.